de agosto del 20 ahora, se han vendido, yo le digo que se hayan otorgado casi 400,000 visas. O sea, es posible que casi 400,000 haitianos en estos 3 años hayan venido. En un periodo donde los consulados estaban cerrados. Porque el tema no es ni siquiera que el COVID, es que estaban cerrados. No, en ese año se otorgó. No sé si entraron por la frontera o por vía aérea. Pero yo no sé cuántos ilegales entraron. Lo que sí estamos seguros es que hay 400,000, casi 400,000 que entraron. Entonces, no sabemos si se quedaron, ese es el gran misterio. Como tú dices, 400,000 son como 10 pueblos del país. Entonces, obviamente, lo que estamos diciendo con eso es, sí, el tema haitiano es un problema para la población en general dominicana, comencemos resolviendo. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Daniel Toribio, un hombre de Estado. Fue secretario de Hacienda, ministro de Hacienda, administrador del Banco de Reservas. Actualmente es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y también es secretario o encargado de la Secretaría Económica de la Fuerza del Pueblo. Daniel, un placer. Gracias, Ramón. Daniel, aunque ese tema no es tu área, sí, y yo sé que tú no asististe ayer sí, a la reunión de la dirección política que de seguro trató este tema porque el partido tendrá que tomar alguna posición, pero tu visión general como un hombre de Estado. Mira, sobre el tema. ¿Pero sobre cuál tema? No, el tema de Haití. Sobre el tema, mira, el tema que nos ocupa. Sí, el tema de esta semana. Déjame decirte lo siguiente, o sea, en mi opinión, que una opinión, voy a señalar que es muy personal. El tema de Haití son dos temas. El tema coyuntural, que tiene que ver con la presa, y el tema de la migración, que es otro tema. O sea, en el tema coyuntural de la presa, uno puede pensar que las medidas que se están tomando de presión son correctas. Si duran, si persisten. Recuerda que ahí hay un tema muy sensible que tiene que ver fundamentalmente, más que con la migración, con el negocio de exportación. La República Dominicana el año pasado exportó más de $1.000 millones a Haití. Haití, sí. O sea, y esos $1.000 millones es en productos industriales, en productos agrícolas, o sea, eso es un tema. O sea, ¿cuánto tiempo eso va a durar? Eso vamos a ver. Eso es el otro tema que tiene que ver con la migración. Yo, inclusive, soy de lo que creo que hay un tema con la frontera, pero hay un tema que se puede resolver mañana mismo, que es más fácil que el de la frontera, que es el de las visas. O sea, en la República Dominicana, según acaba de decir hoy, en el periódico hoy, y en el periódico Listín Diario de hoy, y también lo trata el Diario Libre, de agosto del 20 ahora, se han vendido, yo le digo que se hayan otorgado casi 400,000 visas. O sea, el que me está viendo sabe, y yo le hice un comentario a Ramón, y es cierto, que el día que a mí me dieron visa en el Estado, yo salí a celebrar, porque era una cosa grande. Además, que era con 50,000 papeles que había que ir, y que hay que ir para no sé. O sea, es posible que casi 400,000 haitianos en estos 3 años hayan venido. En un periodo donde los consulados estaban cerrados. Porque el tema no es ni siquiera que el COVID, es que estaban cerrados los consulados. No, en ese año se otorgaron más visas, en 21. Cuando estaban cerrados los consulados. Entonces, en un escenario así, tú dirás, ¿y eso cómo se resuelve? O sea, en un principio, con una decisión del presidente, todas las visas se otorgan en Santo Domingo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se crea un departamento grande, departamento de visas, y ese depura, sin ningún vínculo ni relación con nadie. Los cónsules mandan los papeles, porque eso es lo que hace la Embajada de Canadá. Sí. La de Inglaterra hay que esperar muchísimo. O sea, hay una serie de embajadas. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer eso? Muy simple. O sea, no es ni siquiera suspender la visa, no suspender nada. Todos los cónsules mandan las solicitudes de visa, aquí se depuran, dice, este no, este sí, este no, este cumple, y ya. Ahora,
yo no sé si entraron por la frontera 400.000 de manera ilegal. Lo que sí estamos seguros No es dice la que... prensa que ingresaron mayormente vía aérea. No, Hay pero un digo periódico yo, que lo pero de resalta. manera legal, no sé si entraron por la frontera o por vía aérea. Pero yo no sé cuántos ilegales entraron. Lo que sí estamos seguros es que hay 400.000, casi 400.000 que entraron. Entonces, Ahora no sabemos si se quedaron. Ese es el gran misterio. 400.000 personas, eso es un pueblo, eso es una parte importante. No. Son varios Pero es que pueblos. se dice que hay 3 millones, 4 millones de haitianos. Entonces, es una Entonces, exageración, pero son yo, muchos. cuando, inclusive algunos amigos míos que si el muro, yo digo, sí, mira, el muro es una necesidad, si se va a hacer un muro, que se haga, si se va a terminar el muro, y si es un muro inteligente y no una pared ahí, que si los militares, si todo eso tiene sentido. Pero y una decisión tan simple como dar la visa desde aquí no se puede tomar ahora, hoy. No, pero que están suspendidas. El No, presidente anunció. pero yo no hablo de la suspensión, no, porque eso es tan como decía Ramón, es un tema coyuntural. O sea, hay una coyuntura en el cual tú tienes que fijar unas posiciones firmes para lograr unos resultados bien para el país. Eso no está en discusión. Ahora, el otro tema es, para siempre, los consulados no dan visas. Las visas se dan en República Dominicana. Por lo menos las visas de Haití se dan en la República Bueno, pero eso es ahora, señor Toribio, porque tradicionalmente no ha sido así, incluyendo en gobiernos pasados, PLD y cualquiera que haya estado, no tiene ese criterio. Sería una forma nueva de otorgar visas. Entonces habría que ver la disposición que estaría el gobierno de asumir eso. No, pero eso es lo que yo digo. O sea, si tú quieres resolver parte de la migración que se queda en República Dominicana, resuelve con un decreto. O sea, hoy no es un problema porque tú dices, va a cerrar. Bueno, es coyuntural. O sea, mañana alguien toma la decisión de que no se va a hacer eso y ya se abrió. Ahora, el problema no es ese, es el segundo problema, que es posiblemente el más grave para Pero la si República gana la Dominicana. fuerza del pueblo, podemos garantizar de que será así, No. el otorgamiento de visa. Y yo le pregunto, entonces usted que estuvo en tan importantes posiciones en los gobiernos del PLD, ¿por qué no hizo esa sugerencia en su momento? Porque la inmigración de ilegales no comenzó ahora, tiene años desarrollando. Que yo no estoy hablando tanto de la inmigración de ilegales, estoy hablando de la inmigración legal, que es peor. La de ilegales es el tema de la frontera. Yo estoy hablando de una inmigración legal que dicen los periódicos, las estadísticas de la Castilla, que dice que en estos 3 años son casi 400.000. Y que como tú dices, 400.000 son como 10 pueblos del país. Sí. Entonces, obviamente, lo que estamos diciendo con eso es, sí, el tema haitiano es un problema para la población en general dominicana, comencemos resolviéndolo. Y esa es una forma de resolverlo. Ahora, tú dirás, pero ¿y por qué eso no se hizo en los gobiernos de Leonel Fernández? Porque posiblemente la migración con esa característica no se daba tanto. Tal como tú has señalado, y lo he visto en los periódicos, lo he visto en muchísimos sitios, las visas se dieron más visas con los consulados cerrados. Era un Ahora, 6. no dice la prensa cuántos se otorgaron en esos gobiernos para ser justo en la comparación. Porque habría que ver cuántos se dieron. No, posible. Tú lo que no te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda, que es mucho menos que lo que se ha dado en 3 años. Pero si los investigadores les interesa, esas cifras están ahí. Están ahí, claro Están que ahí. sí, están ahí, sí. O sea, y entonces el tema, ese es un tema, en el caso haitiano, ese es un tema. Entonces, el otro tema que ya tiene que ver con el tema de la construcción, el gobierno tiene que hacer todo lo que sea necesario para evitar esa desatino, porque son desatinos. Creo que hay un alto nivel de provocación. Exacto. Un alto nivel de provocación, porque ¿qué sentido tiene hacer eso? O sea, además, por lo que hemos visto, yo no sé cuán cierto es, porque ya uno ni cree mucho en lo que dicen o no, vemos hasta tuberías en grúa, o sea, grandes tuberías para el desvío del río. Todas esas son cosas que obviamente es una provocación para el país, que el gobierno tiene que actuar. Ahora,
ese es un tema que es coyuntural y en algún momento se tendría que resolver. El otro tema es tal vez más grave porque tiene que ver con la nacionalidad y con las características nacionales del país. Vamos a una pausa porque te desviamos del tema Sí. que queríamos tratar contigo, que es el tema de la tasa de política, el impacto de las medidas monetarias, parece que otros estímulos que vienen por ahí en camino. Volvemos en unos minutos con Daniel Toribio. Nos acompaña esta mañana en Telematutino 11 el licenciado Daniel Toribio, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y encargado de lo que es la Secretaría del Área Económica. También cabe destacar que el señor Toribio ha ocupado importantes posiciones en gobiernos pasados. Y como el tema de la economía es un tema muy sensible que nos ocupa a todos, y más que estamos en un periodo preelectoral donde se hacen diagnósticos de cómo está el país y lo que puede ofrecer un partido político para mejorar, se supone, las condiciones de vida de los habitantes, en este caso de la República Dominicana, en medio de un panorama internacional que también está atravesando serias complicaciones económicas. Y aquí pues tenemos una agenda. Hemos visto cómo la meta de crecimiento del país se ha ido reduciendo conforme van pasando los meses. No solamente lo dicen las autoridades del Ministerio de Economía, sino también que organismos internacionales nos han bajado la perspectiva de crecimiento. Ahora está en 3.8, 3.5 y comenzamos con 5 y vamos ahí bajando. Pero para cumplir esa meta el crecimiento debe ser sostenido y alto en lo que resta del año. Y vemos, como mencionaba Ramón, medidas monetarias que se han tomado. Vemos como ayer también la prensa reseñaba cómo nos hemos endeudado y que somos el cuarto país y están por encima de nosotros países grandes como México, Chile, Brasil, y nosotros estamos ahí dentro de los que más se han endeudado. En medio de este panorama, ¿cuál es el estudio que ustedes han hecho de la situación económica dominicana y sus perspectivas? Mira, tuvimos un primer semestre para el olvido, o sea, un primer semestre muy difícil, con un crecimiento del semestre de 1.2%. O sea, eso ya con los sectores nacionales, todo, sección de la agricultura, lo cual me sorprende, pero todos los otros con tasas negativas. Pero la República Dominicana, eso es un elemento. El otro elemento, o sea, que está corriendo en contra, es que hay como muchas variables que están reflejándose en la economía dominicana, creando un estrés y, en mi opinión... ¿Pero provocadas aquí? Una combinación, o sea, vamos a ver una combinación, o sea, por un lado, si tú tienes un semestre para el olvido, o sea, un semestre de 1.2 del crecimiento, ahora los efectos, el petróleo, el incremento de los precios del petróleo, la baja de las recaudaciones del gobierno, la poca, digamos, efectividad del gasto público en términos de eso, el hecho de que la economía dominicana todavía no se recupera, por lo menos el empleo formal no se recupera. Por ejemplo, yo con sinceridad debo decirle que he tenido que ver la cifra 2 o 3 veces, pero cuando tuve la formalidad del gobierno, en el primer trimestre del 2020, comparado, que es cuando se hace la encuesta del Banco Central, con el primer trimestre del 2023, nosotros perdimos 26.000 empleos formales, más o menos. Tú dices, con la pandemia. O sea, perdimos en el proceso y no lo hemos recuperado. O sea, yo lo que digo, no hemos recuperado esos 26. Pero digo, bueno, pero son 26.000 tal vez. Pero tú sabes qué es lo más grave. Que dentro de los formales tú estás incluyendo casi 90.000 empleos públicos que aumentaron. Es decir, que en la práctica no es 26.000 que perdió, el sector privado perdió casi 120.000 empleos del 2020, primer semestre del 2020 al primer
el trimestre del 2020 al primer trimestre del 2023. O sea, todos estos elementos, entonces tú tienes ahora, las exportaciones ya comienzan a haber una caída en las exportaciones. Ahora entra el elemento de Haití, que uno espera que no dure mucho tiempo para que pueda, porque estamos hablando de las exportaciones de Haití de más de $1.000 millones anuales. Entonces, todo esto crea, digamos, un panorama económico difícil. Si eso tú le añades que el espacio fiscal del gobierno ya no es mucho, porque la caída de las recaudaciones, a pesar de lo que pueda decir el gobierno, digo yo caída de las recaudaciones, porque es lo único que explica que el gobierno en el mes de junio haya tomado 25.000 millones de pesos de adelanto a la banca comercial. Es la única explicación que tú puedes encontrar, porque si no se han caído. Pero además hay cosas que no se entienden todavía. Por ejemplo, cómo el gobierno tiene casi 400.000 millones de pesos en depósito en la banca múltiple y combinada banca múltiple y banco central. O sea, ¿qué cosas estamos haciendo? O sea, ¿por qué ese dinero está parado? Si eso tú le añades que hemos tomado casi 26.000, en este gobierno se ha tomado casi 26.000 millones de dólares prestados, y tú dices, en términos de resultados, no ve grandes obras, entonces tú dices, aquí está habiendo un estrés económico muy serio, con una inflación que si bien tiende a quedarse por el nivel de la meta, no menos cierto que todavía el nivel de precio está muy elevado. Y que cuando la gente va a los supermercados, a los colmados, es más, hoy en día el griterío está en el producto de los sectores agropecuarios. O sea, plátano, yautía, o sea, el ajo, todos los productos del sector, el azúcar, todos estos productos están incrementando sus niveles de precio. Todo esto te da un panorama que entonces ha tratado de resolver de alguna forma u otra el Banco Central. Pero ¿se pudo haber manejado o usted piensa que hay una situación mundial que localmente no está siendo bien manejada por las autoridades dominicanas y para tener otros resultados? ¿O realmente obliga el panorama actual a actuar como ha estado actuando el gobierno? Pero la pregunta que yo siempre me hago, está bien, el panorama actual ya se dio, es un dato, tú tienes que convivir con él, o vamos a estarle echando, justificando el panorama actual con el panorama internacional. Mira, no sé si hace 2 años, pero un contenedor costaba $20.000 de China aquí, de Oriente aquí. Hoy en día ese contenedor cuesta $2.000, $2.500. O sea, hay un impacto. O ya el impacto de la guerra, del COVID con respecto a China ya se limitó. Pero además, yo debo señalar que si una de las críticas que yo le puedo hacer a la forma que esto se manejó, es que se manejó, y como se ha manejado, de una forma muy de titulares del periódico. O sea, cuando tú dices, la economía en abril del 2021 creció un 47%. La economía en el 2021 crece en 12.9%. Es enorme, es una cosa del otro mundo. Pero cuando ves tus titulares del periódico, yo me reí, ahora en julio, la economía dominicana se expande a 2.9. Sí. Oye, Pero el dato era 1.4. Claro, no. Bueno, pero era en un mes. Era cierto. No, en un mes, fue cierto. No, pero yo no digo que no. Oye, lo que yo estoy diciendo es, señores, no vendan espejitos. La realidad no está para eso. O sea, la República Dominicana está viviendo un nivel de estrés económico que, pienso yo, no lo ha vivido en muchos años. Yo creo que es una de las situaciones económicas más difíciles. Bueno, pero entonces eso quizás justifica que cualquiera hubiera tenido el reto de hacerlo y que este gobierno está haciendo lo mejor que puede en medio de ese panorama. Bien, bueno, yo entiendo. Pudiera ser. Sí, puede ser. Lo que pasa es, en mi opinión, es lo que más se parece a las ruletas rusas. Puede ser que sí. Puede ser que
que cuando tú le des al gatillo no salga La bala. pero puede ser que cuando le dé al gatillo sí salga la bala. ¿Por qué? Porque aquí se han apretado el botón del pánico. O sea, son acciones que tú dices, piensa por ejemplo en las últimas. Las autoridades del Banco Central bajan la tasa de política monetaria de 8.5 a 7.5. O sea, los Estados Unidos la subieron. Y tú dices, ¿qué relación hay entre Estados Unidos y República Dominicana con la tasa de política monetaria? Aquí hay muchos capitales que no son dominicanos, que son los llamados capitales golondrinos, que vienen en busca de tasas elevadas. En la medida en que el diferencial de tasas se acerca, nadie sabe, ojalá que no. Pero uno no sabe cómo actúan los mercados. Yo te quería llevar ahí hasta qué punto el grado de libertad tiene el Banco Central. Porque yo vi un informe de JP Morgan donde ellos pronostican que la tasa la van a llegar a 6.5 a fines de año. Pero además yo tengo información privilegiada de que viene otra liberación de encaje legal de 40 a 45 mil millones dirigido a la manufactura y la construcción, que son dos sectores clave que están en rojo. Sí, o sea, pero hasta qué punto, por eso yo digo que es una especie como de ruleta rusa. ¿Hasta qué momento aguanta la economía eso? Tú puedes, como se hizo ahora recientemente, incrementar de manera, digamos, interesante las reservas. Como ahora hubo un incremento de la... Interesante. 1.300 millones de dólares. Sí, o sea, todo el mundo sabe cómo eso se hace. O sea, un problema de buscar quién tiene esos dólares, te doy en pesos, pero los pesos no me los pongo en circulación para que no me presione eso y te pago una tasa de interés más elevada. Sí, todo eso se hace. Ahora, ¿por qué tiempo? O sea, ¿cuál es el grado de maniobrabilidad? Porque no lo pensemos como nosotros, que podemos tener 100 dólares, 200 dólares en un banco. Y la diferencia de tasa no nos va a importar mucho. Pero el que viene de Turquía, que se lo da un fondo de inversiones, de Turquía, digo yo, de China, que le da un dinero a un fondo de inversiones, inviérteme, hazme un paquete. Y dice, bueno, República Dominicana, una economía estable, se ha mantenido estable, la tasa de interés está bien, se va a mantener estable. Si yo hago un cálculo de devaluación, puedo invertir en República Dominicana, entonces compro bonos de Hacienda, compro bonos del Banco Central. Bonos en pesos o en dólares, normalmente en pesos. Ahora, ¿qué pasa? Si esa tasa de interés combinada con las perspectivas de devaluación me da que eso es menor que lo que me puede pagar cualquier otro en cualquier otro país del mundo, me llevo el dinero para allá. Pero ese riesgo siempre va a existir. Dependiendo del spread de tasa, sí. Dependiendo de la diferencia. Por eso es que digo, cuando tú bajas la tasa de política monetaria, mientras Estados Unidos la está subiendo, tú estás corriendo un riesgo. Obviamente es una ruleta rusa, uno espera que el disparo no salga. ¿Llegamos a 3% de crecimiento, Daniel? No, o sea, en mi opinión no. Y yo me río porque entonces, en el caso de los organismos internacionales, tienen un delay. O sea, tienen un delay. O sea, un retraso. Hay un retraso. O sea, yo oigo la CEPAL dice 3.7, imposible. Pero el Ministerio de Economía y Desarrollo de la República Dominicana acaba de decir hace menos de una semana que va a terminar en un 3. Pero vamos a... yo hago un cálculo que a mí me gusta hacerlo, inclusive para que la gente lo haga en su casa siempre. Para llegar a 3, tú tienes un 3 promedio, tiene que ser que tú crezcas en un 36% durante el año. 12 por 3 son 36. Pero a julio tú has crecido 1.4 en promedio. Eso te da 1.4 por 7, 9.8. Si esos 9.8 tú se los restas a los 36 y lo divides entre los 5 meses que quedan, tú tienes que crecer 5.4. Ya, para llegar. Para llegar. Y es el crecimiento potencial de la economía. Y ese es el crecimiento potencial de la economía. Para que llegue a 3 tiene que ser mucha lucha, mucha ayuda.
¿Tú te atreverías a apostar un número, 2.5, 2.7? Mira, si llega a 3 que celebre, o sea, el Banco Central puede celebrar. ¿Y la inflación tú crees que se mantiene? Bueno, en la medida en que comience a incrementar, porque ya los precios están subiendo, los precios agrícolas, subiendo. Y en la medida en que si se da aquella política de incremento del circulante que está aplicando o que sigue aplicando el Banco Central, esperemos que haya un rebote de la inflación de nuevo. Daniel Toribio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, jóvenes. Gracias. Sí. Y como nos vamos a comerciales, volvemos a la recta final.